la sesión. A esta, pues más que sesión es una plática, la verdad es de que yo les felicito porque pues tomaron una muy buena decisión al participar en este diplomado. Veo algunas personas que tengo el gusto ya de conocer, por ahí veo que está mi querido Toño. Y bueno, creo que este diplomado pues sirve mucho, no solamente para las personas que están trabajando en los órganos administrativos electorales, sino también a las personas que de una u otra manera pues les interesa meterse en el tema electoral, conocer un poco el tema electoral y pues trabajar también en este caso concreto que me toca a mí la materia, trabajar con distintas personas en equipo, que creo que es un tema que nos ha venido a hacer un reto muy interesante. El trabajo en equipo, pues porque las perspectivas y las ideas de las cosas, pues para todas y todos, pues vienen siendo diferentes, ¿no? Este diplomado, pues es un diplomado muy completo, es un diplomado que habíamos platicado con el doctor Vado, mi querido amigo, que él es el que lo está administrando, que tiene como finalidad pues darles herramientas a las personas que trabajan en los órganos administrativos electorales para el efecto de que pues se pueda contribuir para llevar a cabo un mejor desempeño, ¿no? Entonces, en el transcurso de la plática, de la clase, pues vamos por favor me pueden interrumpir como gusten. Me van a decir, por favor, su nombre cuando les pregunte y a qué se dedican. Me interesa mucho saber si son abogadas, si son abogados, si están trabajando en un órgano electoral o no, si tienen experiencia electoral o no. Y vamos a tratar pues de que esta plática, esta charla sea muy accesible, ¿sí? Y está concatenada con todo. Uno de los puntos que habíamos platicado con Luis Octavio, pues es el referente a la cuestión relativa al trabajo, como les comentaba, en equipo, porque pues a final de cuentas estamos hablando de un órgano colegiado y al hablar del órgano colegiado, pues simple y sencillamente nosotros nos damos cuenta que todas las determinaciones y todas las decisiones las tenemos que tomar en consenso. Quizás ese consenso pues no obtenga unanimidad, creo que eso es lo deseado, eso es lo que se persigue, pero bueno, cuando se consigue por mayoría, pues tampoco no hay ningún problema, pero creo que es bien importante dos premisas en este ejercicio. La primera es escuchar, ¿sí? No opinar, primero escuchar la posición, escuchar quién empieza, ¿sí? O la posición o la postura de la persona de enfrente, de la persona de al lado, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? Es hacer la propuesta, hacer algún comentario, ¿sí? Y también otro elemento importantísimo, ingrediente importantísimo es conciliar, ¿sí? Es decir, conciliar los intereses. Sí, y esto es en todo, en todas las funciones que llevamos a cabo como órgano administrativo electoral. Si ustedes saben, dentro del sistema nacional electoral, tenemos los órganos electorales conforme a lo que señala la LEGIPE, ¿sí? La LEGIPE se limita nada más a decir solamente el INE y los órganos públicos locales son los que conforman el sistema electoral nacional. Grosso error, porque dentro de la propia LEGIPE están los tribunales electorales locales, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y alguien que siempre me le hacen el feo, que tiene una función súper importante, es las Fiscalías Especiales para la Atención de los Delitos Electorales o las Fiscalías de Delitos Electorales. Tienen un papel primordial y un papel bien importante, ¿sí? Estos son los grupos que les corresponde pues atender de manera directa el desarrollo del proceso electoral, pero también hay otros grupos que es bien importante que existan, que son la sociedad,
que son los partidos políticos, desde luego, y que son obviamente las autoridades, ¿no? Entonces, todas y todos en conjunto llevamos a cabo el ejercicio del desarrollo del proceso electoral, pero ubiquémonos la función que tiene el órgano administrativo electoral. El órgano administrativo electoral tiene la función nada sencilla de la organización de las elecciones, y las organizaciones de las elecciones las tiene que llevar bajo determinados parámetros constitucionales y legales, siguiendo determinados principios, y estos principios se respetan a través de una toma de decisiones apegada a la legalidad, ¿sí? Y apegada también a una práctica de transparencia, de responsabilidad, de rendición de cuentas, y sobre todo buscando maximizar el derecho de la ciudadanía, ¿sí? A través del ejercicio del voto, ¿sí? O a través de los propios partidos políticos, ¿sí? Entonces, todos estos ingredientes me interesa muchísimo que los tomemos en consideración, porque a final de cuentas estos ingredientes son los que sirven para el efecto de que lleguemos a buen puerto en estas etapas de la propia elección. Estas etapas de la elección, pues nosotros sabemos que la compone la etapa preparatoria, que es la etapa más larga, que es la que te abarca prácticamente unos 8 meses del año. Sí, estamos hablando del mes de octubre, estamos hablando hasta el mes de junio, o sea, te abarca una cantidad considerable de meses. La etapa de la jornada, ¿sí? Que es la etapa de la prueba del ácido, es decir, cuando se llevan a cabo las elecciones y que se va a reflejar lo que efectivamente nosotros estamos organizando, ¿sí? O lo que organizamos estuvo bien, ¿sí? Y la etapa, ¿sí? Que es la postelectoral, que es la etapa de las decisiones jurisdiccionales, que los órganos administrativos juegan un papel muy importante también para proporcionar la información a tiempo a la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Y para cumplir con las resoluciones de los órganos jurisdiccionales electorales, ya sean locales o llámese del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en todas estas actividades, pues es lógico que nosotros tengamos de manera constante comunicación, con las personas que conforman el órgano público para el efecto, pues, de las tomas de decisiones, ¿no? Y no solamente con ellos, sino también con el exterior, pero ahorita me voy a preocupar un poco o un mucho por ver los trabajos al interior del órgano público. Y quisiera transmitirles una idea, ¿sí? Que es bien importante, y que empecemos primero con saber o definir o digerir cuál es el concepto que nosotros tenemos del servicio público, de la servidora y del servidor público. Aquí les estoy tratando de resumir un poco. El servicio público no sirve cuando uno se sirve del servicio. Sirve cuando se sirve a la sociedad. ¿Sí? Esto es bien importante. Estamos en el cargo público en el cual estamos, ¿sí? Para servir a la sociedad, no para servirnos ni del servicio público, ni para servirnos de la sociedad. Esto es importantísimo que lo tengamos en consideración. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto también importante, ¿sí? Sí se ve bien, ¿verdad? ¿Sí se ve bien? ¿Sí? Ok. Otro aspecto también importante. Marcos Daniel Hernández me dice que él es licenciado en administración y ha trabajado en el Lople Veracruz en la organización. Muy bien. Si me quieren ir poniendo ahí para saber, se los voy a agradecer. Ok. Fíjense bien, ahí en el chat. El siguiente aspecto. ¿Qué implica el trabajo de la formación o qué implica la formación de equipos de trabajo? Implica 4 cosas bien importantes: comunicación, coordinación, complementariedad y compromiso.
Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos rubros. Vamos a analizar áreas de oportunidad para los trabajos. Cuando nosotros vamos a aprobar un presupuesto, necesitamos un trabajo conjunto. Cuando nosotros vamos a llevar a cabo un ejercicio de educación cívica, tenemos que hacer un trabajo conjunto. Cuando nosotros vamos a aprobar el registro de candidatas y candidatos, tenemos que hacer un trabajo conjunto. En todos esos casos se requiere precisamente por parte de nosotros llevar a cabo el trabajo. Y el trabajo conjunto implica que existe una persona que coordina. No es la jefa, no es el jefe, es quien coordina la reunión. Existe una persona que es operativa, ¿sí? Que proporciona la información correspondiente, ¿sí? Y esa persona que coordina es quien lleva a cabo el ejercicio de los trabajos, ¿sí? Para llevar a buen puerto las tomas de decisiones. No tenemos plazos para que resolvamos las cosas. Puede ser en una tarde, puede ser en un día completo, puede ser en 2, puede ser en 3. Eso depende mucho de quien coordina los trabajos para llevar a cabo. Es decir, cuando empiezan a calentarse un poco los ánimos, cuando ya llevamos muchas horas de trabajo, es bueno decretar un receso. Un ejemplo lo tenemos en el caso de los recuentos totales de votos. En los recuentos totales de votos en sede municipal es súper desgastante. En sede distrital es más desgastante. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de distritos que están conformados pues aproximadamente por 700,000 personas o por casi 1,000,000 de personas, es un tema muy complejo, ¿sí? Y cuando hablamos también de municipios que están conformados por más de 600,000 personas o 750,000 personas, es muy complejo porque es un trabajo que se tiene que hacer sin parar, ¿sí? Entonces, en este caso, precisamente, se requiere que participemos todos, que tengamos tacto y tengamos sensibilidad, y el hígado, ¿sí? Y la víscera la dejemos a un lado, ¿sí? Vamos a trabajar en beneficio de la ciudadanía, ¿sí? No es un regaño, son tips, ¿eh? No lo vayan a tomar con que este cuate pues parece que viene de la catedral o viene de la iglesia y nos va a dar un sermón y nos está regañando. Bien, ¿qué consideraciones previas hay que tomar en cuenta? Fíjense bien, ¿cuáles son los casos en los cuales participamos? Y me gustaría escucharlos también. Fuera de estos casos, ¿cuáles más ustedes consideran? Prácticamente en todo, nosotros debemos o tenemos la obligación de mantener un contacto directo con nuestros superiores o superiores jerárquicos o jerárquicas, ¿sí? Y también con las instancias superiores. Es decir, tenemos comunicación con el Consejo General del INE, tenemos comunicación con las y los consejeros del Consejo General del INE, tenemos comunicación con las directoras o directores ejecutivos del Instituto Nacional Electoral, tenemos comunicación también constante con las funcionarias y los funcionarios de las juntas locales y de las juntas distritales, y tenemos una comunicación constante al interior del órgano electoral con nuestras compañeras y compañeros. ¿Por qué? Porque es donde se toman las decisiones, ¿sí? Tomen ustedes en cuenta que no solamente debemos de tener contacto con las personas que se encargan de las cuestiones electorales, sino también con las autoridades, con el Ejecutivo, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Finanzas, con todas las instancias públicas, con los ayuntamientos, con las diputadas, con los diputados. Entonces, esta parte es bien importante porque nos deja entrever en qué actividades nosotros participamos de manera colectiva, de manera conjunta, y qué tips debemos de aplicar en este caso, ¿no? Primero, los órganos electorales locales, una de las partes importantes son las consultas indígenas en las cuales participan, los presupuestos, los registros de las candidaturas, los observatorios ciudadanos, las denuncias por violencia política en razón de género, es decir, los grupos que son tradicionalmente o los grupos que están en situación de vulnerabilidad, debemos de tener contacto también con ellos en las elecciones extraordinarias,
En los debates también, el día de ayer se llevaron a cabo un debate para la candidatura a la gobernatura en el Estado de México, en Toluca. En fin, esos son los papeles importantes que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Para el tema de las prerrogativas de los partidos políticos, la asignación de las prerrogativas a los partidos políticos, tenemos que sentarnos con ellos para explicarles cómo se hicieron las asignaciones de sus recursos, en las asignaciones de la representación proporcional, de las regidoras y regidores o de las diputadas o diputados. Pónganme, por favor, en el pizarrón su nombre y a qué se dedican, por favor. ¿Sale? Y si han estado trabajando en algún tema electoral. Los recuentos de los votos también es un papel importante. Las consultas al Instituto Nacional Electoral, el tema de las multas, las resoluciones, los acuerdos, los reglamentos y lineamientos, las entregas de las constancias. Previo tenemos que reunirnos para el efecto de saber si nosotros vamos a qué ruta nosotros vamos a seguir, y si el proceso electoral, desde luego, pues es válido, ¿no? Y este proceso electoral también, pues, va a traer como consecuencia la entrega de las constancias correspondientes, ¿no? Entonces, esta circunstancia, pues es una circunstancia también importante, ¿sí? Que nos implica dos cosas, como les decía, reunirnos, pero también conocer. O sea, no se vale que lleguemos a la mesa de diálogo, no se vale que lleguemos a la mesa, y principalmente si somos funcionarios electorales, desconociendo, ¿sí?, el tema que vamos a tratar el día de la reunión. Esto es también prioritario porque, pues simple y sencillamente, el desconocer los temas y tratar de llegar a la mesa para que nos expliquen, pues nos va a generar una percepción de manera incorrecta por parte de las personas que están trabajando con nosotros, pero también nos va a generar una serie de resistencias porque pues van a ver que el tema no lo traemos dominado, y principalmente si somos titulares de los órganos y principalmente si somos operativos, y en ese espacio pues simple y sencillamente va a caer la duda y va a caer la zozobra y va a ser más difícil que lleguemos a los consensos. Entonces, ¿qué debemos de conocer? Fíjense, yo les quiero comentar una experiencia. Fíjense que a mí me tocó, cuando empecé en este argot de la materia electoral, entrar desde el puesto más modesto de el funcionariado de mesas directivas de casilla, ¿sí? Y posteriormente entré como consejero de un órgano desconcentrado. Pero, pues, ya había asesorado a algunas personas en los temas electorales, pero me tocó, pues, leer la Constitución, me tocó checar el Código Electoral y los acuerdos que tenía en ese entonces el órgano administrativo electoral, que la verdad, pues, no eran pocos, no eran muchos, eran acuerdos, pues, muy concretos, ¿no? Hoy por hoy, el campo normativo que estamos obligados como órgano administrativo a conocer es muy vasto, ¿sí? Está la Constitución política de nuestro país, la Constitución política de nuestro Estado, ¿sí? Los acuerdos, lineamientos y reglamentos del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Las leyes ordinarias federales, pero también las leyes ordinarias locales, ¿sí? Que poco a poco se están debilitando y se están menguando y están desapareciendo, ¿sí? Y también los acuerdos del órgano público en donde estamos trabajando y los reglamentos. Pero también debemos de conocer algunos acuerdos o algunas leyes de órganos administrativos, es decir, del Ejecutivo, ¿sí?, con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que conozcamos todas estas normas para saber primero qué es lo que dice la ley. Recuerden que dentro de la característica que tenemos en estos órganos es que somos órganos de legalidad. Y qué penoso es que nosotros, siendo órganos de legalidad,
pues no sepamos qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la norma. Entonces, este es un aspecto importante. Otro aspecto importante también es conocer las facultades y el ámbito competencial mío, de mi órgano y de la persona que está enfrente. ¿Sí? Recuerden cómo a nosotros, bueno, ustedes están muy jovencitas y jovencitos, a nosotros nos educaban con la chancla, ¿sí? Y preguntábamos, oye, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues porque soy tu madre, y nos aventaban el chanclazo, ¿sí? Aquí somos una autoridad, aquí tenemos nosotros que explicar, tenemos nosotros que dialogar. No se trata de que yo imponga mi voluntad por encima de todos. Se trata de que lleguemos con la norma en la mano y con las facultades que se tienen, ¿sí? Que lleguemos a un buen puerto en buenas tomas de decisiones. Eso es bien, bien importante, ¿sí? ¿Y cómo voy a saberlo? A través de las facultades que yo tengo. Si mi querido Marcos hace una propuesta en el sentido de que se inaplique un artículo de un código que no, que tiene un despropósito, yo no dudo de que ese código tenga un despropósito, pero nosotros como autoridad administrativa no tenemos facultades de inaplicar la norma, ¿sí? La facultad de aplicar la norma la tienen los órganos jurisdiccionales. Entonces, por eso es importante que sepamos cuál es el ámbito de nuestra competencia. Otro, lo que les comentaba, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a comentar? ¿Sí? Si es un tema indígena, ¿sobre qué va a tratar el tema indígena? ¿Cuál es el punto álgido? ¿Sí? ¿Con qué personas voy a tratar? ¿Son personas que tienen un trato de manera constante, continua con el órgano electoral? ¿O son personas que las voy a conocer por primera vez? No todos los temas se tratan igual. No voy a tratar un tema de violencia política por razón de género. A mí una vez me llegó una candidata que la conozco, ¿sí? En la cual me llegó y me cerró la puerta de la oficina y me dijo, quiero hablar contigo porque me están amenazando de que me van a matar, ¿sí? Y también he sufrido lesiones. Dime qué tengo que hacer, Ramón, ¿sí? En ese momento yo la llamé a una consejera que ella conocía, la víctima conocía, ¿sí? Y se sintió ella más relajada para contarnos las cosas. Pero si a mí me llegan como autoridad diciéndome en violencia política de que sufrió agresiones físicas y el tipo de agresiones que sufrieron, a lo mejor yo no soy la persona más competente para atender eso y mucho menos puedo poner ese caso en una mesa de diálogo, pues para que opinen las demás personas. ¿Sí? Hay protocolos de atención en las cosas, en violencia política en razón de género, en grupos en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Yo recuerdo que me tocaba asistir a las marchas de la comunidad lésbico, asistir también a las marchas con las personas con limitaciones motrices, ¿sí? Y también asistir a las reuniones o asistir también a las pláticas o a las marchas de la comunidad de sordos y también de la comunidad de ciegos, también de personas de la tercera edad, y créanme que eso genera mucha empatía, ¿sí? Entonces, en todos esos casos, creo que es importante conocer los temas que vamos a discutir, ¿no? Si yo llego a una mesa con una comunidad indígena, con mi traje, ¿sí? Con mis super zapatos que me acabo de comprar ayer y con un relojazo, ¿sí? En automático, pues o sea, las voy a rechazar, ¿no? Y si llego y digo, bueno, pues es que perdón, discúlpenme, pero estaba comiendo, ¿sí? Mi super baguette o mi croque madame o mi croque monsieur, ¿sí? Y se lo digo a comunidades en las cuales están alejadas a 7 horas de camión
de la ciudad, pues obviamente voy a generar empatía, ¿no? O sea, van a decir, bueno, pues este cuate, no sé, no entiende obviamente el papel que está desempeñando. Entonces, también es importante que conozcamos todas las cosas, ¿no? Otro aspecto también importante es conocer algunos precedentes al respecto. A ver, la semana pasada, perdón, me voy a quitar el saco porque el clima está aquí rarísimo y empieza con frío y ahorita ya está el calorcito. Fíjense, la semana pasada estuvimos en un ejercicio aquí en Sala Superior con la presidencia, en la cual estábamos viendo unos trabajos de GovLab, ¿sí? Y uno de los puntos que se analizaron de los proyectos que se presentaron son los proyectos de jurisprudencia, ¿sí? Y tesis y precedentes que maneja el Tribunal Electoral, ¿sí? Una parte importante de lo que tenemos nosotros que estudiar o del asidero nosotros, legal que debemos de tener cuando vamos a analizar un asunto son los precedentes de los órganos jurisdiccionales. Es decir, ¿qué ha resuelto al respecto los precedentes de los órganos jurisdiccionales? En muchas ocasiones nosotros pretendemos tomarla de juez o jueza, ¿sí? Y queremos citar el precedente. Sí, el precedente sirve, los antecedentes sirven porque son los criterios de nuestras autoridades jurisdiccionales que se ponen de relieve y que estamos obligados a seguir. Pero no solamente los precedentes, ¿sí? De las autoridades jurisdiccionales locales, federales, sino también checar los antecedentes de qué es lo que dice la Corte Interamericana de Justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Convención Americana de los Derechos Humanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se comenta en otras latitudes? Pero debemos de empezar primero por conocer los criterios internos. Recuerden que nosotros representamos no a Chihuahua, no a Veracruz, no a Puebla, representamos, si estamos en Durango, a Durango. ¿Sí? Si estoy en Puebla, no represento a Durango, no represento a Chihuahua, no represento a Baja California, represento a Puebla. ¿Sí me explico? De ahí debemos de empezar en ese sentido. Y les decía, se proponía o se planteaba que las sentencias y que los criterios que se utilizan desde el tribunal, vamos en la plataforma, pues fueran un poquito más accesibles y tuvieran mayor familiaridad. Mi pregunta es, ¿han checado ustedes la página de internet del tribunal? ¿Han checado los precedentes de la sala regional a la circunscripción que pertenecen? ¿Han checado los precedentes de la sala superior, los precedentes de la corte, los precedentes del tribunal electoral? ¿Sí? No me lo contesten ahorita. ¿Han checado la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, estos aspectos son importantes. Otro, stakeholders electorales. ¿Qué son los stakeholders? ¿Quién me puede decir? Alan, ¿qué me puede decir que son los stakeholders? Es la primera vez que escucho el término, profesor. ¿Perdón? Es la primera vez que escucho el término. ¿Pero qué crees que sea? Permítame un segundito, por favor. Listo. A ver, ¿quién me puede decir qué son los stakeholders? A ver, mi querido Mauricio.
¿Son como que las personas que ayudan a promover un tema, o también son personas como que van a buscar como que desprestigiar algún asunto, o darle relevancia o demeritarlo? A ver, sí, bien. Por ahí hay otro compañero también que está comentando. A ver, aquí tenemos son las personas interesadas que participan en las relaciones en el proyecto, exactamente. O sea, un stakeholder son las personas que están relacionadas con el tema. Jessica, adelante, por favor. Gracias. Sí, precisamente son grupos de interés, pero es un término que se utiliza principalmente en la iniciativa privada, que a últimas fechas, obviamente, pues también se ha trasladado, digamos, a la esfera pública. Exactamente. Sí, fíjense que esta frase no es una frase nueva, es una frase que está acuñada en algunos proyectos, sí, que, bueno, pues manejan mucho el Banco Interamericano de Desarrollo y se manejan también en las grandes tomas de decisiones, que son los grupos de interés o los grupos de personas relacionadas sobre el tema. Entonces, en este caso, los stakeholders son las personas que se relacionan sobre los temas. Por ejemplo, yo le preguntaría a Jessica, en el caso de los registros de los candidatos y las candidatas, ¿quiénes son los stakeholders o quiénes son las personas que están relacionadas con el tema y que tú como autoridad debieses de tener cuidado? Pues bueno, pueden ser los grupos de interés todos los que tienen vinculación, desde los propios partidos políticos, organizaciones civiles que quieran impulsar alguna candidatura independiente, ciudadanas y ciudadanos, en fin. Y la segunda parte de la pregunta, como que con los que deberíamos de tener cuidado, no la comprendo del todo, doctor, como deberíamos de tener cuidado en términos de que puedan realizar alguna actividad ilícita o no respetar la ley o no sé a qué se refiere. En los aspectos que tú debieses de tener cuidado, Jessica, al momento de revisar los registros de las candidaturas. O sea, ¿qué temas debes de cuidar, pero sobre todo, a quién crees que las decisiones que vayas a tomar para otorgar o negar un registro vayan a afectar? Pues principalmente a los partidos políticos y a los grupos al interior de los partidos políticos que se están dando, que están impulsando, digamos, esas candidaturas. ¿Y a las candidatas y candidatos no? Sí, por eso comentaba en un inicio incluso hasta grupos de sociedad civil o ciudadanos que quieran participar o impulsar candidaturas independientes. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué opinas de eso, mi querido Toño? ¿Andas por ahí, Toño? Hola, ¿Cómo estás, mi Toño? ¿Qué opinas al muy respecto? bien, muchas gracias, saludarte, estimado Igualmente, doctor. mi Toño. Sí, perdón, me distraje un poquito. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles crees que sean los grupos de interés o los stakeholders, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto del órgano administrativo electoral? A ver, los órganos, nuevamente me repites la pregunta para... A ver, vas a aprobar tu administrativo electoral, el presupuesto. ¿Quiénes crees que sean los grupos de interés o los stakeholders en la aprobación de ese presupuesto? Bueno, pues creo que evidentemente los partidos políticos, ¿Por qué, Toño, los partidos políticos? porque de ellos depende cómo se va a hacer esta distribución, por una parte, y cómo en tiempo no electoral se va a hacer el gasto presupuestario, y en tiempo electoral cómo se va a hacer la preparación. Y por otra parte, evidentemente, a la autoridad administrativa electoral. Exactamente. Muy bien, Toño. ¿Qué opinas, Claudia? Claudia Adriana, quién crees que sea esté interesado también en este tema de la aprobación del presupuesto? Si pueden hacernos favor de prender la cámara, sus cámaras, por favor. A ver, ¿estás por ahí, Adriana? Ahí estás. Adelante, mi querida Adriana. Adelante.
Está apagada, es Claudia Adriana. Claudia Adriana. Y ahorita vamos con Adriana. Adelante. Adelante, Claudia Adriana. Adriana Delgado, si nos puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Adelante, Claudia Adriana. ¿En qué crees que tenga que ver o quién crees que sean? ¿Sí me escuchas bien? ¿Escuchas? ¿No? Ok. Vamos, si quieres, salte y vuélvete a meter, Claudia Adriana, y aquí te recibimos con mucho gusto. ¿Sale? Bueno. A ver. Les comentaba. A ver, Adriana, después Jonathan y después Alejandro. Adelante, Adriana. Adriana Delgado. Tengo problemas con el internet, no sé si se me escuche bien. Sí, se te escucha bien. No sé si se me escuche bien. Te escucha bien. Ok. Yo creo que una parte muy importante son los ciudadanos. Oigan, un favor, ¿me pueden hacer favor de apagar sus micrófonos, silenciar sus micrófonos? ¿Porfa? A ver, adelante, Adriana. Ok, decía que una parte importante son los ciudadanos. Ok. ¿Por qué crees que son importantes al momento de aprobar un presupuesto los ciudadanos? Las y los ciudadanos. Porque ellos son los beneficiados o perjudicados de acuerdo a un presupuesto de partidos políticos o administración electoral. Muy bien. Muchas gracias. Vamos ahora con sus compañeros Alejandro y Jonathan. Por favor, adelante, Alejandro. Muy buen día. Bueno, pues mire, aquí los grupos de interés creo que son, multifactoriales, empezando por la parte de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en la aprobación, en la distribución del presupuesto, ellos son los que se llevan gran parte del presupuesto del instituto. A su vez, también el interés lo tiene el propio instituto, porque es de ahí donde se va a ver las partidas que va a tener para la parte de capacitación, de registro federal de electores. Asimismo, también una parte que estábamos dejando, bueno, al menos en el tema de Veracruz, también están consideradas dentro del presupuesto las asociaciones políticas dentro del Estado que reciben una partida presupuestal específica para material de difusión y otras cuestiones. También, como lo mencionaron, son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque también van a saber, con base a ese presupuesto, son los módulos que incluso a veces habilita el instituto para la emisión de credenciales, ¿no? Entonces, creo que en el presupuesto está involucrado de una manera integral gran parte de la sociedad. Muy bien, gracias, Alejandro. Jonathan. Buenos días a todos. Me parece que también la Cámara de Diputados, que es quien aprueba el presupuesto, todas las fracciones políticas, los soples, que es a quien se les distribuye también, y como decían los compañeros, tanto los ciudadanos, el mismo INE, creo que son varios grupos que están interesados en este tema. Exactamente. Entonces, para concluir en esta situación, pues obviamente debemos de identificar quiénes son los grupos. Y fíjense, y como una de las partes importantes del órgano administrativo electoral es hacer política, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado para no generar fibras sensibles en ese sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a organizar una consulta ciudadana, una consulta indígena. ¿Cuáles elementos son los que debo de contar con ellos y qué personas están relacionadas al respecto? ¿De acuerdo? Otro aspecto también que debemos de cuidar es conocer el entorno político, económico y social. ¿Sí?
Es decir, cuando nosotros vamos a recibir el registro de las candidaturas, ¿sí? ¿Quién me puede hacer favor de decirme qué se debe de tomar en consideración? ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando los partidos políticos y las candidatas y candidatos independientes, o los aspirantes, perdón, a candidatas y candidatos independientes van a solicitar el registro? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta? ¿Quién me puede decir? Claudia, Adriana, ¿ya sirve tu micrófono? ¿Ya nos escuchas bien? Bueno, a ver, vamos a preguntar. Alejandro Hernández, ya nos habló, Alex. Berenice Hernández. A ver, adelante, Marcos Daniel. Sería recaudar las firmas y hacer la solicitud ante el INE y estar respaldado por alguna asociación civil. Bueno, Sí, exactamente. Por ejemplo, debes de tener en cuenta el programa de registro que tiene el Registro Nacional de Candidatas y Candidatos que tienen el Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué debes de tomar en cuenta también? Miguel Ángel. Hola, buenos días a todos. No sé, doctor, si... Casi no se oye, Miguel Ángel. Ay, es que tengo un poco de problemas con el Ya, micro. échale. Ya. No sé si también debamos de tener en cuenta el contexto en el que se fueron dando las candidaturas al centro de los partidos, o si una candidatura independiente viene de un partido o algo así. Se me ocurre en el proceso electoral anterior, nosotros cuando tuvimos registros de candidaturas, Morena venía de un conflicto interno entre sus grupos, aquí de manera local, y entonces teníamos pues solicitudes de ambos grupos que estaban contrariados en sus intereses, y entonces nosotros debemos de prever eso o conocerlo para poder prever situaciones que nos puedan meter en algún conflicto o el trabajo complicarlo. Exactamente, fíjense bien. Depende de lo que diga tu legislación. ¿Sí? Ahorita va Jonathan y Marcos. Si tu legislación permite de que se registren los candidatos o las candidatas en los municipios o en los distritos, debes de tomar una medida. ¿Sí? Como dice Miguel, si al momento de un partido político X, ¿sí?, estuvo muy peleada la designación o la elección interna para nombrar a una candidata o un candidato, ¿sí?, y generó muchos problemas, debes de prever el escenario, ¿sí? Económicamente no es lo mismo organizar el registro de las candidatas y de los candidatos en órganos desconcentrados a que lo hagas en órgano central, ¿sí? Esa fue una de las causas por las cuales la mayoría del diseño de las legislaturas ordenó que el órgano central de los órganos públicos locales registraran las candidaturas, ¿sí? Entonces, esos temas son importantes tenerlos en consideración. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos va a servir para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Si yo sé, por ejemplo, que un municipio o que un distrito es altamente incidente en violaciones a derechos políticos electorales de las mujeres, ese municipio o ese distrito debo de tener especial cuidado. ¿De acuerdo? Jonathan y Marcos. Adelante, mi querido Jonathan. Marco, adelante. sí, también tener ahí consideraciones de dónde proviene el recurso del candidato independiente, ya sea que sea ilícito o de alguna asociación eclesiástica o del extranjero. Esos detallitos también hay que tenerlos en consideración. Exactamente. Jonathan. Hola, doctor. Aquí al último me perdí un poquito. ¿Estamos hablando de los candidatos indígenas o independientes? De lo que quieras, o sea, el tema del entorno económico, político y social de la organización de tu elección, mi querido Jonathan. Ok.
Pues, tú como partido político, ¿qué haces, Jonathan? ¿Qué tomas en cuenta? ¿Cómo? Tú como partido político, ¿qué tomas en cuenta? ¿Qué debes de tomar en cuenta? En el contexto social y político, ¿verdad? Sí. Pues lo que pasa es que son una serie de condiciones por ejemplo, nosotros como partido tenemos que planear desde ceros, o sea, desde representantes de casilla, desde representantes generales, desde los candidatos que reúnan todos los requisitos, que no estén impedidos, que no estén en la lista de violencia política de género, la paridad de género, hacer las fórmulas para ver cuántas mujeres y cuántos hombres nos tocan dependiendo de los municipios y su rentabilidad. Eh, Como partido, son muchísimos elementos que tienes que tomar en cuenta. Igual, estrategias de comunicación que cumplan con la ley, que no violen el modelo de comunicación política. Creo que como partido eres uno de los principales, ¿cómo podría decir? Participantes, y por lo tanto son muchísimas las condiciones que tienes que analizar desde el inicio de la campaña o incluso desde antes, desde el inicio del proceso electoral. Exactamente. A ver, por ejemplo, vamos, que es una parte importante en el tema presupuestal. ¿Tú cómo vas a distribuir el gasto para tus candidatas y candidatos, ¿sí? Respecto del recurso que te toca como partido político en la entidad en donde estás. Lo tienes que ver en el presupuesto, ¿sí? Bueno, sí, es un tema bastante complejo porque tienes que prorratear para no rebasar los topes de campaña. Entonces, cuando es una elección donde es concurrente con la federal y las locales, es todo un tema, porque con tantito que le des a uno y no le des a otro, tal vez ya rebasaste el tope y al otro lo dejaste descobijado. Entonces, es igual una serie de elementos muy complejos porque le tienes que repartir a todos, desde alcaldes, diputados locales, federales, senador, etcétera. Entonces, en el presupuesto sí tienes que ser muy cuidadoso para el tema del prorrateo. Exactamente. Entonces, esa parte, pues obviamente, pues es una parte que te implica, pues que conozcas el entorno en ese sentido, ¿no? Por ahí que quería participar un compañero, a ver, alguien levantó la mano, por favor, no me la bajen cuando quieran participar. Adelante, mi querido Mauricio. Respecto a la distribución del gasto a candidatos, definitivamente, pues bueno, se deberían de identificar los factores de riesgo de acuerdo a la geografía electoral, en donde pues sí, definitivamente se tiene que realizar la distribución, y por lo regular el partido político pues ya tiene identificado la zona geográfica por la que va a contender, a la que le está apostando. Sin embargo, pues también como que la volatilidad del voto pues es un tema relevante. Entonces, la normativa, pues sí, la normativa es el presupuesto base, tanto la local como la interna de los partidos. Entonces, para la distribución de los presupuestos, pues sí, primero la normativa, después de los factores de riesgo que pudieran tener de acuerdo a los candidatos que van a contender en el territorio, la volatilidad del voto y la temporalidad, o sea, que esos candidatos, pues realmente, que el beneficio, el capital electoral, el capital social y político que van a impactar en la contienda. Bien, Mauricio, muy bien. Vamos al siguiente punto. Conocer la región o zona del estado y los factores que le involucran. Pregunta, ¿qué debemos hacer para organizar y planear la entrega de los paquetes electorales previo a la jornada electoral? A ver, ¿quién quiere participar? Fíjense, todo eso es planear, ¿eh? Y esto, fíjense una cosa bien importante.
Ahorita esto deben de meterlo en el presupuesto del órgano público en donde están trabajando. ¿Sí? Administrativo o partido político también tiene que prever esa situación, porque los partidos políticos van a acompañar o van a darle seguimiento a las autoridades para la entrega de los paquetes electorales, bueno, del material electoral para armar los paquetes. Los paquetes los reparte el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, a ver, Marcos. Hay que tener identificados los vehículos que van a hacer la recolección junto con los CAI, saber las rutas, igual de los mecanismos, identificado el presupuesto que se va a asignar para el apoyo de transporte, todo ese tipo de cuestiones. Las condiciones geográficas del distrito. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más, Marcos? A ver, ¿qué, ustedes son presidentas o presidentes del órgano público local? ¿Sí? ¿Qué tienen que prever? El clima de tensión política que está en el momento por los candidatos. A ver, Jenny. Parte de lo mismo, ¿no? Identificar aquellos municipios con focos rojos y brindarlos, ¿no? O sea, que haya más seguridad en ellos. Exactamente. Fíjense una cosa. A ver, primero tenemos que hacer una logística de acudir al lugar en donde me van a entregar el material electoral, ¿sí? Ya sea en la bodega de mi instituto o ya sea que tenga que acudir acá a la Ciudad de México o en donde me estén haciendo el material electoral y la documentación electoral y el transporte, ¿sí? En el cual se va a trasladar a la bodega del instituto, ¿sí? El material electoral. Eso tiene un costo. ¿Quién me va a acompañar? ¿Qué funcionarias y funcionarios van a ir? ¿Qué consejeras y consejeros van a ir? ¿Y cuál va a ser la logística a la hora de la salida? Si vamos a desayunar, si vamos a comer, si vamos a desayunar, comer y cenar, si vamos a necesitar un hospedaje anterior. ¿Quiénes van a ser las personas que nos van a acompañar en el seguimiento y custodia del material y de la documentación electoral? ¿Sí? Y ya después de que llegue en ese punto, ¿cómo vamos a estar armando nuestro material y nuestros paquetes, ¿sí? Para entregarlos a al Consejo Distrital o al Consejo Municipal, ¿sí? O al Consejo local o al Consejo Distrital. Todos esos temas tienen un costo, ¿sí? Entonces, vamos, esto pues nos debemos de sentar también nosotros para platicar sobre esta logística, ¿de acuerdo? Otro aspecto también es calcular el impacto del tema tratado. ¿Va a ser tema en mi elección violencia política en razón del género? ¿Va a ser el tema de la violencia? Comentaba su compañera, era Yasmín, ¿verdad? Decía, sí era Yasmín, decía el tema de la inseguridad, ¿sí? El tema de los recursos, con cuántos recursos vamos a contar. Todos esos aspectos tenemos que saber la toma de decisión que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿sí? No te preocupes, Marcos. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí me escuchan bien? Todos esos aspectos debemos de tomarlos en cuenta para la toma de decisiones. ¿Sí me explico? Cuando una comunidad indígena nos llega y nos dice, oye, quiero que mis elecciones por usos y costumbres, quiero que me los lleves a cabo el día de la jornada electoral, tengo que analizar qué impacto va a tener esa situación. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener debemos de tener también un escenario, ¿sí? Un plan A, un plan B, un plan C, ahorita que está de moda, ¿sí? O un plan D respecto de las decisiones que vamos a tomar, ¿sí? Ojo, revisar, supervisar constantemente, procurar la representación institucional de toma de decisiones operativa y, en su caso, partidos políticos, ¿sí? Es decir, ¿quién va a tomar o quién va a hacer la toma de decisiones? ¿Sí? Para eso hay un Consejo General
cuando son los grandes temas de potencialización de derechos políticos electorales, de reglas del proceso electoral, de reglas del ejercicio de derechos políticos electorales y mecanismos de participación ciudadana, pero también hay otra ala que es bien importante, que es el ala operativa, que es el ala administrativa del órgano público local. ¿Sí? ¿Qué decisiones van a tomar? O sea, ¿ante quién estamos, ante qué órgano se van a tomar las decisiones? O si van a tomarse las decisiones al seno de las comisiones. Las comisiones de las consejeras y consejeros es un órgano importantísimo dentro de los órganos públicos locales electorales. Entonces, ahí debemos de tomar en consideración también en dónde se va a tomar o se va a llevar a cabo la toma de decisiones. Y también hay que procurar que en ese espacio en donde se van a hacer las tomas de decisiones estén representadas todas y todas los integrantes del órgano público local. A ver, ojo, los partidos políticos también son representantes del Consejo General, de los consejos distritales y de los consejos municipales. No me los hagan a un lado, porque después, si los hacen a un lado, en la toma de decisiones o al aplicar las decisiones, vamos a tener problemas porque van a tener molestia. Si existe un Consejo General que está conformado por 7 miembros y es interés de los 7 miembros participar en la comisión, invítenlos. ¿Sí me explico? No podemos nosotros ocultar absolutamente nada, ni tener nada en lo oscurito. Somos un órgano público y necesitamos ser transparentes. Y en la toma de decisiones, las mejores tomas de decisiones se llevan a cabo de manera conjunta. Hay algunos casos que no debemos de involucrar a los partidos políticos, y es lógico, en temas administrativos del órgano, del ejercicio de los recursos, pero sí involucrarlos informando, ¿sí?, a través del Consejo General lo que se ha manejado de los recursos, cuánto se ha gastado, informar a la ciudadanía, ¿sí? En temas de seguridad es importante que sentemos una mesa de seguridad al centro del Consejo, ¿sí?, al seno del Consejo, o sea, al seno del órgano público, y pidamos también al Ejecutivo de que instale la mesa de seguridad estatal para el desarrollo del proceso electoral. ¿Sí me explico? Pero en todos esos casos debe de existir una representación. ¿Sí me explico? Si voy a hacer un observatorio de grupos en situación de vulnerabilidad, de su inclusión, pues obviamente necesito tener un observatorio en el cual participen personas integrantes de los distintos colectivos. ¿Sí me explico? Otro, plantear una estrategia y consensuarla. Es decir, que sepamos dónde estamos, qué es lo que queremos y qué ruta vamos a tomar para llegar a eso. Y por eso también tenemos la supervisión. La supervisión significa estar revisando de manera constante si las decisiones que estamos tomando al respecto son las más adecuadas. ¿Por qué creen que se les pide que hagamos un calendario electoral? Viene por ley, anteriormente no venía por ley, ¿sí? Es decir, decía anteriormente, les estoy hablando por el año 2000 o antes del 2000, un plan de trabajo en el cual se fije la ruta del desarrollo del proceso electoral. Pero fue tan importante llevar a cabo un calendario en el cual se especificaran competencias, ¿sí?, se especificaran apoyo legal, se especificaran fechas, señalaran también las actividades o los productos o las acciones que se van a llevar a cabo, ¿sí?, que se incorporó en la propia norma, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estaba de secretario general de un órgano público local, pues era bien fácil cuando entré por allá por el 2004, pues llevar a cabo el calendario electoral, pues no había pierde, checaba mi constitución local, checaba mi código local y tan. No, ahorita tienes que poner cuál es la competencia del INE, cuál es la competencia del órgano público local, cuál es la competencia del tribunal, cuál es la competencia del tribunal electoral, de la sala superior, de las salas regionales, ¿sí? Y también de las distintas autoridades. Fíjense, habían comentado hace rato, simple y sencillamente, el trabajo que se tiene, que hacer para las candidaturas independientes. ¿Sí? Una candidatura independiente te implica una asociación civil, ¿sí o no? Pues es la que te va a respaldar.
¿sí? Y es precisamente a la cual se le van a depositar los recursos. Claro que se ocupa. Si ocupa una asociación civil, entonces ocupa un notario o una notaria. Si ocupa una notaria o un notario, ocupo hacer el pago de derechos, ¿sí? Si ocupo hacer el pago de derechos, necesito pagar derechos de antecedentes fonéticos, necesito pagar derechos de derechos registrales, etcétera. Entonces, voy a necesitar a la autoridad administrativa federal, estatal y municipal. ¿Sí? Uno de los grandes retos que se vivieron en el 2014 fue que las autoridades se ocupaban para hacer los pagos en el periodo decembrino de vacaciones. Entonces, de manera previa, tienen ustedes ahorita que hablar con la autoridad administrativa municipal, estatal o federal para el efecto de que deje una guardia para el efecto de que las candidatas y candidatos independientes puedan hacer el pago de sus derechos y no tengan ninguna bronca en el momento de que tengan que llevar a cabo la entrega del cumplimiento de los requisitos que se ocupan para la cuestión de la creación de la asociación civil. ¿Sí me explico? Debemos de adelantarnos a los tiempos. ¿Sí? Entonces, esa es una parte también importante, ¿de acuerdo? Ok, debemos de tener las maletas puestas. ¿A qué nos referimos en esto? A ver, el cargo público es un cargo público, ¿sí? El cargo público, ¿sí? Es un cargo temporal, exactamente, Jenny, ¿sí? No es mi cargo, ni yo soy el dueño, ni estoy yo hasta arriba en el Olimpo y todos los demás están abajo. Desgraciadamente, sí, eso implica en todos los aparatos del órgano, pero hay un programa o hay un plan o hay una herramienta jurídica importantísima que es el Servicio Profesional Electoral Nacional, del cual deben de estar sometidos o deben de ceñirse los órganos administrativos electorales, ¿sí? Cuya cabeza es el Instituto Nacional Electoral. Como queremos profesionalización en el ejercicio de la función pública electoral, debemos también de garantizar la permanencia en el empleo y debemos de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades que nosotros debemos de llevar a cabo, ¿sí? Y si es en el ámbito político, que son el funcionariado o los lugares de toma de decisiones, bueno, pues ahí desafortunadamente, como tienen el mayor recurso y como tienen los mayores sueldos, también tienen los mayores riesgos, ¿sí? Y los primeros impactos, entonces debemos de tener las maletas puestas. Cuando yo llego a un cargo, ¿sí? Debo de llegar con mi maleta. ¿De acuerdo? Los cargos son de la institución, no son unipersonales. Las decisiones son legales, no son a mi leal saber y entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto importante es, quiero detener un poquito nada más. Esta frase a mí me llama mucho la atención de Thomas Hobbes, ¿sí? Que es Homo homini lupus est, ¿sí? El hombre es el lobo del mismo hombre. Fíjense una cosa, ¿quién me puede decir cuáles son las principales propuestas en las últimas reformas electorales que se han propuesto, que se han metido a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores? ¿Cuál es una de esas de las principales propuestas que les traen incluso desde el 2014? ¿Cuáles son de las principales propuestas de reforma que se hacen de manera electoral? Jonathan. Una de las más importantes es que los magistrados y los consejeros del INE se elijan por el voto popular. Antes de eso, ¿a dónde pertenecen los magistrados y los consejeras y consejeros del INE, de los órganos administrativos? A ver. ¿Cuáles son las propuestas respecto de los soples, Jonathan? ¿Qué dicen? ¿Que los soples deben qué? Desaparecerlos. ¿Saben cuál es una de esas causas
¿Quién me puede decir cuáles son unas de esas causas de la desaparición de los OPLES? Pues dicen que porque gastan mucho presupuesto. Gastan mucho presupuesto, Mao. Me parece que era la reducción de personal solamente, ¿no? Lo que se va a realizar. Reducción del personal. Mayra Eduviges. Franklin, el proceso de designación, bien, Franklin. Mayra, ¿andas por ahí, mi querida Mayrita? Sí, en relación a de que hay actividades que las hace el INE y también las hace ¿cómo se llama? El OPLE. Un ejemplo, como decían que los capacitadores son los que realizaban mayor actividad que los capacitadores del OPLE. ¿Qué más? A ver, Alex. Ahí era el tema de la duplicidad de funciones, que fue uno de los argumentos que se tenía, que bueno, que se duplicaban las funciones que hacía el INE y el OPLE, ¿no? Entonces que tenía mayor personal para una misma función. Ok. ¿Qué dicen respecto del sueldo? Jessica, a ver, ¿qué dicen respecto del sueldo que reciben? ¿Dónde estás trabajando, Jessica? Díganme, perdón, es que se me olvida. Alex, por favor, ahorita que participen, díganme dónde están trabajando. A ver, Jessica, adelante. Gracias. Bueno, ahorita, ya desde hace varios años, soy profesora en la UNAM, en la maestría en Derecho Electoral. Excelentemente. Gracias. Y respecto a la pregunta que hacía antes de esta cuestión de que si ganan mucho o no, el criterio se supone que por eso la reforma de 2014 era por un lado que ganan mucho, y que las autoridades administrativas en el ámbito local están vinculadas a los intereses partidistas del partido que gobierna. Entonces, como que romper también como esa supuesta cadena, ¿no?, que se tiene. Bien, muy bien, Jessica. Te voy a hacer una pregunta, Jessica, porque estamos ahora sí de paisanos de territorio. ¿Sabes qué pasó en esta semana en el OPLE de Morelos? ¿O alguno de ustedes sabe qué pasó en el OPLE de Morelos? No tengo idea yo, doctor. A ver, fíjense una cosa. Una de las partes importantes de la reforma que se planteó del famoso Plan B, ya no sabemos en qué plan vamos, empezamos con el Plan A constitucional, el Plan B, leyes ordinarias, el Plan C es acotar al tribunal, o sea, aquí ya vamos a agarrar todas las letras del abecedario, ¿no? Fue que ninguno de los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional Electoral y de los órganos públicos locales electorales podían ganar más de que quién. El presidente, ¿no? Exactamente. Otro principio también fue el de austeridad, ¿qué? Republicana. Bueno, en la semana hubo un órgano público local, ya les dije anteriormente, ¿sí?, que estaba leyendo que se autorizó un bono, ¿sí?, de no sé cuántos meses de sueldo. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que me contaba una amiga aquí que estuvo el día de ayer en un evento, ¿sí?, en el tribunal, me decía, oye, fui a este estado y bastó 10 minutos para que me diera cuenta el nivel de divisionismo que existe entre ellos y ellas. ¿Sí? O sea, nosotros mismos nos damos un balazo en el pie. Es decir, esto tiene que ver también con la formación de equipos de trabajo. Debemos de estar cohesionados, ¿sí? Tal pareciese que cuando nosotros estamos en un órgano electoral, que estamos en el órgano público local electoral, ¿sí?, parece competencia de ver quién conoce a más consejeras y consejeros de Tlalpan, del órgano central. Sí, no está mal que conozcan. Lo que está mal es que para todo traten de estar utilizando, ¿sí?, a la gente que conocen para la toma de decisiones y desestabilizan al órgano. ¿Sí me explico? Ustedes deben de tomar sus propias decisiones, pero hay decisiones que la rebasan y lo rebasan porque vienen en los reglamentos, vienen en los lineamientos, o sea, no tenemos ni siquiera por qué estar preguntando, ¿sí?
Si en los estatutos del SPEN y de la rama administrativa y en el reglamento de elecciones viene la manera en la cual se tienen que designar, y también en el reglamento los lineamientos de designación y de destitución de las consejeras y consejeros de los órganos públicos locales electorales y del funcionariado, viene cómo se tienen que designar y en qué casos se tienen que designar al funcionariado electoral, ¿sí? ¿Para qué le buscamos tres pies al gato? ¿Sí me explico? Entonces, debemos de mantener una cohesión importante. Hacer grupos de trabajo implica también organización, pero también implica responsabilidad. Si yo participo en una comisión y la ley y el reglamento me dice que tengo que sesionar cada mes, pues sesiono cada mes. ¿Sí me explico? Pero sesiono cada mes que sean sesiones realmente de trabajo. ¿Sí? El presidente o la presidenta de la comisión necesita sentarse con su secretario técnico, ¿sí? Para analizar qué puntos son los que se van a tratar y qué avances están teniendo en las tomas de decisiones que se llevan a cabo. Y aquí me paso al otro tema, que es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad no significa de que de cómo voy a sancionar, sino significa en sentido positivo. Responsabilidad significa, ¿sí?, el trabajo que tengo que llevar a cabo, ¿sí?, que no me necesitan estar andaleando, tampoco necesito ser la víctima, ¿sí?, en el proceso electoral, la víctima, como dicen, ¿sí?, sino que cada quien, lo importante aquí es como un reloj, ¿sí?, como cualquier órgano, que cada quien desempeñe de manera correcta su función, ¿sí?, para que el órgano funcione bien. Esa es la visión que debo de tener. ¿Cuál es mi fin? Servir a la ciudadanía. ¿Sí? Y por eso todos debemos de conocer de todos. ¿Sí? No se vale que el área de educación cívica agarre y se cierre con toda su información y no quiera compartir la información con los demás o con las demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna funcionaria o funcionario del área de educación cívica va a pasar eventualmente al área de organización. ¿Sí? Entonces, esos procesos de cambio, pues nos van a hacer a nosotros muchísimo más complejo eso, ¿no? ¿Por qué creen que en el Instituto Nacional, en el Servicio Profesional Electoral, existen cursos de inducción y capacitación al cargo? ¿Sí me explico? Y las personas que participan llevan un hándicap por encima de los demás cuando conocen la actividad de las otras áreas. Eso es bien importante, ¿sí? Debemos identificar cuáles son las instancias operativas, las consejerías, los partidos políticos, las comisiones, el Consejo General y qué hace cada quien. Eso se los había comentado hace un rato. Eso es bien importante, ¿sí? Revisar. A ver, yo como consejera y consejero, yo no tengo como función principal salir en los medios de comunicación, como función principal estar escribiendo articulitos o como función principal salir en redes sociales y estarle sonriendo a todo el mundo y yo ser el hombre o la dama de la primavera. Tu función principal es arrastrar el lápiz y potenciar, ¿sí?, que todos los temas sean... Permítanme un segundo, por favor. Perdón, les comentaba. Entonces, también esta parte, ¿sí?, que les decía, pues es bien importante. O sea, estamos como consejeras y consejeros para arrastrar el lápiz, ¿sí? Y la presidenta y el presidente, o la consejera y consejeros, ya se acabaron esos tiempos en los cuales que nunca debieron haber existido, que llegaban a las 10:30 de la mañana, a las 11, a las 12 a trabajar. No, hay que llegar temprano a trabajar. ¿Sí? Y es todo el año, sea o no sea proceso electoral, porque en el periodo que no es proceso electoral tenemos que planear las cosas. Igual los operativos o las operativas,
¿sí? Hay una frase que a mí me aplicaba cuando yo estaba de secretario particular que me dijeron, tienes que estar antes que llegue la jefa y tienes que irte después de que se va la jefa. ¿Sí? Así tenemos que hacer, pero no hacer hora Ignacia, ¿sí? Sino trabajo efectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso tiene que ver obviamente con la revisión, inclusión de algunos agentes externos que pudiesen auxiliar. A ver, yo quiero abrir un curso de educación cívica sobre manejo de uso de señas. ¿Sí? De lenguaje para personas sordas. ¿Sí? Pues obviamente me debo de acercar a ese colectivo para que nos auxilien. No, es que las boletas deben de venir también en técnica braille. ¿Sabemos qué es la técnica braille? ¿Sí? ¿Tenemos algún curso de inducción en eso? ¿Sí? ¿Tenemos algún curso de las lenguas o el dialecto de grupos originarios que nos toca atender en nuestro estado? Es más, ni sabemos en muchas ocasiones los grupos étnicos que conforman nuestro estado. ¿Sí? Eso se los dejo de tarea. ¿De acuerdo? Debemos de incluir esto. Información igual para las personas integrantes que tienen que ver con el caso. Todos deben de tener la misma información. A ver, no somos aquí la Gestapo, no somos el FBI, no somos la DEA, no somos la Guardia Presidencial, ni somos la Guardia de Honor Napoleónica, que debemos de tener información privilegiada. No, toda la información debe de estar accesible a todas las personas. ¿Sí? A mí me tocaba en muchas ocasiones que me decían, no, es que el mapa de riesgo de seguridad no debes de compartirlo bajo ningún contexto. Claro que se tiene que compartir. ¿Sí? Claro que se tiene que compartir para que las personas en donde se encuentran en focos rojos, focos naranjas, ¿sí? Sepan y sepamos el grado de riesgo que tenemos. ¿Sí? A mí me comprendieron, bueno, no a mí, al Consejo General, nos prendieron en un proceso electoral un comité, lo prendieron, lo incendiaron, ¿sí? Pero tuvimos conocimiento previo de esa acción y debimos de tomar acciones, ¿sí? En beneficio y garantizando la seguridad de las funcionarias y los funcionarios, pero para tal efecto tuvimos que acudir a las distintas instancias. Entonces, es importantísimo que tanto la dirigencia, había ocasiones que me tocaba que el dirigente estatal o incluso el dirigente nacional me hablaba y me decía, oye Ramón, ¿cuántas prerrogativas les van a dar a mi partido político? Oiga, presidente, oiga, presidenta, pues eso se supone que se lo tiene que decir su representante aquí en el Consejo General. Bueno, ya después te explicaré. Todos deben de tener la información. Todos deben de conocer la estrategia. Si nos subimos a un barco que se llama desarrollo y potencialización de los ejercicios democráticos, debemos de saber a dónde va el barco. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó que nos generó molestia en el manejo de la pandemia? A nivel mundial, no fue un tema nada más de un país, fue a nivel mundial, que mucha gente no sabía hacia dónde iba, que mucha gente no sabía si iba a usar cubrebocas o no. Eso afectó el proceso electoral. Entonces, es importante también que sepamos la estrategia que se está siguiendo, porque en muchas ocasiones la estrategia que yo creo no es la estrategia más adecuada. Si yo debo de tomar una estrategia, pregunta también de tarea, ¿tienen ustedes una estrategia de evacuación y simulacro ante algún fenómeno climatológico o algún temblor en su instituto, en los órganos desconcentrados? Sí, Ramón, ¿quién la hizo? ¿Yo como presidenta o yo como presidente? Oye, a ver, ¿le pediste la opinión a Protección Civil? En los eventos que yo llevo a cabo de promoción al voto, ¿tengo a Protección Civil ahí? Pregúntense y contéstense ustedes mismos, ¿sí? Una sola persona que comunique, ¿sí? A los medios de comunicación, si ustedes ponen a 3 personas o a 4 a que informen, vamos a jugar al teléfono descompuesto. ¿Sí? Aquí una sola persona que es la que representa, que sea la que comunique. Ah, es que yo, presidente o presidente, me encanta salir en los medios de comunicación. A ver,
El órgano colegiado es colegiado porque está conformado por 7 consejeras y consejeros y por funcionarias y funcionarios electorales. Aplica o apliquen en consenso, ¿sí?, la técnica de que las presidentas o los presidentes de cada comisión también les den juego. ¿Sí? Y también denles juego a las funcionarias y funcionarios, pero díganles díganle qué es la línea o cuál es la línea institucional para transmitir la información. ¿Sí? Porque tampoco yo voy a darle oportunidad a Adriana como funcionaria, como operativa electoral, de que hable sobre el tema de las quejas que se han presentado ante el instituto. Si la pobre de Adriana no sabe cuántas quejas se han presentado y ella es la titular del órgano jurídico. Porque yo como secretario, yo no quiero que ella se entere, yo nada más le paso la chamba. Estamos mal. ¿Sí? Difundir las actividades y acuerdos en su caso. Todas las actividades que se realizan y principalmente en el proceso electoral debemos de cacarearlas, debemos de difundirlas. Acuérdense del refrán, yo soy bien mochilón, santo que no es visto no es adorado. Si no divulgo y no informo lo que hago, estoy mal. Otra cosa, todo debo de informar al Instituto Nacional Electoral. No guardemos cosas, no ocultemos cosas. El Instituto Nacional Electoral debe de saber antes, durante y posterior a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, a ver, ahí dice la Constitución, el artículo 41, es el máximo representante del sistema electoral nacional. Punto. Eso dice la LEGIPE. Es que no me gusta. Pues cambia la LEGIPE, cambia la Constitución. Bueno, no lo hagamos así porque eso ya es deporte olímpico, ¿no? Otra, informar al interior del OPLE o del organismo público local, ya no es OPLE, para que conozcan las estrategias institucionales y sus decisiones. ¿Sí? Yo recuerdo que nos tocó enfrentar unos momentos difíciles en el tema del presupuesto, porque curiosamente me habían dado línea de no llevar a cabo el ejercicio de un derecho político electoral. Lo llevé a cabo porque era una resolución del Tribunal Electoral y como consecuencia pues me cortaron el agua en el presupuesto, ¿no? Tuve 6 meses que no me dieron presupuesto, sino nada más para el mínimo indispensable, para las prerrogativas de los partidos políticos y para el pago de servicios, no para sueldo. ¿Sí? Esto se tuvo que, las decisiones se tomaron de manera conjunta, ¿sí? Pero se informó a las integrantes y a los integrantes. O sea, este no es un tema aislado, no es un tema que casi no sucede. Sucede muy seguido, se los digo. Y se tuvo que informar cómo estaba la situación y tomar en conjunto las decisiones que se tenían que tomar. Y la verdad es que yo me siento orgulloso porque todos jalaron y todas jalaron súper bien. Y ya después a los meses ya nos empezó a estar cayendo el recurso, ¿sí? La representación institucional es bien importante. Representamos una institución. No represento a mí, no represento al grupo de Toby, al grupo de la pequeña Lulú. No, represento a una institución y tengo que comportarme como tal. El funcionariado electoral a cargo del secretario de la Secretaría Ejecutiva. Recuerden de que en el ámbito operativo, la cabeza es la presidencia, pero abajo de la presidencia dependen todas y todos, ¿sí? Si la reforma la declaran inconstitucional o ahorita dependen todas y todos de la Secretaría Ejecutiva, ¿sí? Conocer las comisiones, qué función tienen las comisiones, ¿sí? Tener contacto de decisión al interior de la comisión, o sea, saber quiénes toman las decisiones, ¿sí? Llevar a cabo programas de trabajos, hacer estrategias, metas, objetivos y resultados, ¿sí? Y la revisión, lo que les comentaba, de las actividades que nosotros llevamos a cabo, ¿sí? En cada uno de los aspectos que vamos a tomar la decisión, ¿sí? La coordinación implica también el involucramiento de todas y todos, como les había comentado, la participación de todas las áreas, que todas las áreas conozcan, unión, que existe un solo discurso y existe un diálogo constante entre las partes. Esta situación también es
importantísima, ¿sí? Complementariedad. Todos necesitamos saber cuál es el presupuesto, es decir, la complementariedad significa los ingredientes que debemos de tener para saber a qué nos vamos a sentar y para tomar mejores decisiones, ¿sí? Y lo complementario, pues es precisamente saber con qué presupuesto contamos, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesito para la organización de una consulta indígena para el efecto de la renovación de sus autoridades tradicionales? Primero, saber en dónde va a ser, cuál es la población, qué presupuesto tenemos para ello. Eso lo necesitamos presupuestar, ¿sí? En términos generales, poner en nuestro presupuesto. Por eso les estoy insistiendo mucho, porque ahorita están en tiempo de presupuestar cosas, ¿sí? Lo debemos de presupuestar como actividad y su impacto económico, y presupuestar los recursos humanos. Por eso es importante el SPEN, porque el SPEN no solamente te garantiza la estabilidad en el empleo, sino también de que vas a tener las plazas conforme a lo que tú tenías planeado. Si no lo tuviste planeado, no se puede inventar las cosas. Y también el SPEN es importante porque tienes acceso quienes realmente tienen mérito a llegar a ese puesto fuera de familiares, porque hay muchas ocasiones en que queremos meter a nuestros familiares a chambear. ¿Sí me explico? Y parece que somos agencia de colocación y no elegimos siempre los mejores perfiles. Recursos materiales, la reingeniería. Reingeniería significa reinventarnos día con día, aprovechar las tecnologías, ¿sí? No arriesguemos a la gente. Si estamos en el COVID, yo me enteré de muchos casos lamentables de personas que fallecieron innecesariamente de los órganos electorales porque se les ordenó que se juntaran, y en lugares donde el brote del COVID era muy grande, muy fuerte. Entonces hay que aprovechar las tecnologías, pero ojo, el aprovechamiento de las tecnologías no significa de que desplace el contacto que se debe de tener con nuestro personal. Eso es bien importante, ¿sí? Códigos de vestimenta, lo que les comentaba, si voy a una consulta ciudadana, ¿sí? Pues bueno, me voy a llevar mi camisa institucional. Yo recuerdo que cuando iban a las reuniones en las zonas de riesgo, vamos, por la cuestión de la inseguridad, yo me comunicaba con mi general para el efecto, pues, de que de manera conjunta de la zona militar, pues, planeáramos mi viaje, y él me decía, mi presidente, tiene que usted ir de perfil bajo e ir a lo que va. No hay chismeando dónde está la paletería, dónde está el lugar y quién es aquí el representante. No, tiene que ir a lo que va. ¿Sí? Voy a capacitar, vaya a capacitar. Voy a entregar paquetes, vaya a entregar paquetes. ¿Sí? Y eso teníamos que hacer. Imagínense que hubiera llegado, bueno, pues no acostumbro tener trajes, ni me alcanza para tener trajes caros, pero que hubiera llegado con un traje caro, con mis mancuernillas y todo, a una zona convulsionada de inseguridad y donde hace calor, y una zona de bajo ingreso económico. ¿Qué generó? Antipatía. Nada más y nada menos. Códigos de diálogo, ¿sí? ¿Cómo voy a platicar con grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Sí? Recuerdo una vez que falleció el papá de, lamentablemente, una alumna mía de la universidad, y pues llegaron unos de mis alumnos y alumnas a dar el pésame, y le dicen al señor, mucho gusto saludarle, ¿cómo le va? Pero pues porque estaba nervioso. Pues imagínense, el señor no lo tomó mal, ¿sí? Pero los códigos de diálogo ya han pasado funcionarias y funcionarios, ¿sí?, que han tenido que renunciar o que los han corrido por hacer una expresión incorrecta en un foro correcto. ¿Sí? Hay que cuidar mucho eso. Si vamos a hablar de temas de la mujer y de violencia política, leer. Si vamos a hablar de temas de
comunidad de invidentes, leer. Si vamos a hablar de temas de mecanismos de participación ciudadana, leer. Del SPEN, leer. Porque no se vale que hagamos un comentario fuera de lugar y máxime cuando somos los titulares o las titulares de los órganos, ¿eh? Aguas, ojo. ¿Sí? Bien. Siguiente, lugares y espacios de reunión. No voy a tener una reunión de un tema importante del presupuesto en el patio en época de calor. Porque me la van a recordar. ¿Sí? Tengo que planear mis reuniones. Primero, yo me reúno con mi gente operativa para que me haga el anteproyecto de presupuesto. ¿Sí? Me reúno de uno con uno y después me reúno en conjunto. Ya después me reúno con las consejeras y con los consejeros y después con los partidos políticos, pero en zona agradable. ¿Sí? Yo me imagino que a estas alturas ya deben de tener hecho su presupuesto los órganos públicos locales para discutirlo. ¿Sí? Y los lugares cuentan mucho. No hay que aplicar esa famosa técnica de que les voy a dar torta de mole para que les caiga pesado y para que se me jeten en la reunión o se me duerman en la reunión y no opinen. No. O el mal de Moctezuma, ¿no? Que les voy a dar algo que les caiga mal en el estómago y les dé un chorro de problemas y ya no estén en el lugar. No. O sea, hay que generar esos temas. Otra cosa, ¿sí? Estoy en una reunión, de verdad, estoy en una reunión, yo les ofrezco una disculpa porque me voy a hacer el jaraquí. ¿Y cuántas veces no estamos? Ah, no, sí. Ah, no, claro. Oye, a ver, ¿de qué te estoy hablando? ¿Qué? Perdón, discúlpame. Hay que poner atención a lo que nos están diciendo. Ser puntuales. Si la reunión es a las 12, es a las 12, no es a las 11:30, a las 11:15 o a la 1:30. Ay, es que el tráfico, o sea, algo, por ejemplo, y la gente que vive aquí en México, sí, me puede dar la razón, que nos cae gordos que nos digan, ay, es que ya ves cómo en la Ciudad de México, el tráfico no tiene tregua. Pues si ya sabes cómo en la Ciudad de México, pues toma las medidas necesarias para que llegues al lugar en donde tienes que llegar a la hora que tienes que llegar. Y esto no es un tema de la Ciudad de México, ¿eh? Esto es un tema de respeto y de una sana convivencia. ¿Sí? Previsión de escenarios. No llegar ni muy optimista de que todo va a salir viento en popa y de color de rosa, ni tampoco pesimista. Y máxime si yo estoy representando la institución. La gente que me ve que llego de mal humor y ya, no, es que eso no sirve, pero bueno, a ver, vamos a ver. Y ya ver lo que hicieron esos y esas y no sé qué. No, hay que llegar de manera positiva. Sí, señor, sí se va a llevar a cabo. La suerte, por lo regular, acompaña a la gente que planea las cosas, que estudia y que ejecuta bien las cosas. ¿Sí? Planes para resolver los escenarios. ¿Qué voy a hacer si no me dejan salir del tribunal? ¿Qué voy a hacer si no me dejan salir del órgano público electoral? ¿Qué voy a hacer si en el transcurso hay una fuerte lluvia? ¿Sí? Si a mí me están avisando desde el servicio meteorológico que voy a ir a la playa a capacitar y que va a haber un huracán, o sea, digo, o sea, sería muy obtuso en insistir en ir en esa fecha. ¿Sí? Recordemos también de que debemos de hacer cambio en los actores. ¿Sí? O sea, al seno de una comisión, como está conformada por varias consejeras y consejeros, pues darle rol a todas las consejeras y los consejeros. ¿Sí? Al seno del Consejo General también. Y ustedes estas buenas prácticas aplíquenlas también ahí. ¿Sí? Y recuerden también, en la política hay cambio de situación y hay cambio de actores. Ramón, ¿por qué me dices de la política? Porque curiosamente el órgano administrativo electoral, ¿sí?, nacional o local, es la cámara de receptáculo de decisiones políticas. No podemos evitar eso. ¿Sí? Y también el cambio de actitud, estar siempre dispuesto a experiencias nuevas.
Sí, si tengo que barrer y yo soy la presidenta del presidente, no se me quita nada. Si me tengo que parar por un cafecito, no se me quita nada. Y si yo voy por un cafecito y estoy con mis compañeros aquí, sé que me voy a reunir, tráeles cafecito también a ellas o a ellos. ¿Sí me explico? Métele también, gástale también de tu dinero. Sí, porque esa es clásica de que, oye, a ver, te paso esta nota. Sí, cómo no, presidenta, presidente. Sí, es que me fui a comer al mejor restaurante al Vicente o al restaurante Puerto Madero. Sí, con mi familia. Oiga, presidente, pero pues es que pues esos temas, ¿qué vio con su familia de temas electorales o qué? No, tú te callas y me lo registras. No, hay que tener mucha responsabilidad en el manejo y el uso de los recursos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es bien importante. Tengámoslo, grabémoslo, cuáles son los principios constitucionales y legales, porque estos son los códigos de conducta que debo de tener como servidor público. Elecciones libres, es decir, libres de qué, de violencia. ¿Qué tengo que hacer? La pregunta aquí es exactamente, Marcos Daniel, hay que cuidar el dinero y más ahorita, pero hay que cuidar de dónde viene el dinero, que es nuestra chamba. Tenemos que cuidarla. Somos agradecidos y benditos por Dios por contar con trabajo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Alex. Sí, digo, para esa parte que dicen de los recursos, creo que por eso son importantes en muchas ocasiones el tema de los manuales administrativos, ¿no? Por ejemplo, se cuentan con manuales de viáticos o manuales de gastos en general, donde dice específicamente en qué se puede y no se puede gastar bajo cierto rubro. Incluso me ha tocado ver algunos que dependiendo la distancia y de la zona en la que se encuentren, es el tipo de gasto que se puede generar. Exacto, exactamente. Exactamente. Sí, es bien importante eso, o sea, conocer también, fíjense, hay ocasiones que nos genera un dolor de cabeza los viáticos, ¿a poco no? Y no el gastárnoslo, no, estamos felices, vemos nuestra cuenta, tenías 10 pesos, ahora tienes 15, ay, y ahora sí me voy a los taquitos en la noche. Pero a la hora que tenemos que acreditar el gasto, se vienen los problemas. Es que me gasté porque me compré un bubulubu, porque se me había bajado el azúcar. Sí, pero el bubulubu, ¿tienes factura de tu bubulubu? No, pues es que no me dan. Ah, bueno, pues debes de ceñirte lo que dicen. Bien, las benditas facturas, exactamente, mi querido Marcos, tienes razón. Bueno, volviendo a esto, principios, la libertad de que se ejerza el voto, la libertad en todos los sentidos, auténticas. Cada elección es diferente, cada proceso electoral es diferente. A mí me da mucha risa, incluso en un foro que estuvimos ayer, todas las elecciones son las elecciones más complejas de la historia y son las elecciones más grandes de la historia. Todas las elecciones son así. ¿Sí? Se me figura a esta actriz que ya se había retirado durante 100 veces, se retiró y 100 veces hizo su concierto de retiro, mi querida Lupita D'Alessio, ¿sí? Y que ya año tras año, bueno, pues es que ya había dicho que ya se iba a retirar. Bueno, también aquí las elecciones, no, es que la elección más pesada es esta elección por esto y por esto. Sí, efectivamente, las elecciones que vamos a llevar a cabo son las más pesadas. ¿Sí? Y por eso son auténticas, son periódicas. Yo cuando participé en el proceso electoral dije, en mi vida vuelvo a participar en la materia electoral. Eso fue en el 88 y aquí me tienen. ¿Sí? Tiene una adrenalina, tiene no sé qué, que aquí estamos metidos en el tema, ¿no? Pero son periódicas y lo periódico implica cambio de muchas cosas, cambio de actitud, paridad de género. La paridad no es de discurso, es de acción afirmativa. Nosotros hemos vivido en una sociedad androcentrista, machista. En México y en el mundo tenemos que cambiar eso. No es que les estamos dando privilegios a las mujeres, es que las mujeres necesitan, ¿sí?, recobrar su terreno que tradicionalmente ha sido perdido. ¿Sí? Y aplicando medidas efectivas de paridad de género. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. En un órgano electoral nacional, ¿sí?, resulta que hubo una persona que estuvo participando para ser miembro de un órgano electoral, ¿sí?,
Y la principal persona que decía que era defensora de los grupos tradicionalmente vulnerados fue la que se opuso para que esa persona que había sido de las mejores calificaciones y que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad no llegara a ocupar un cargo. Entonces, no podemos en el discurso contrariarnos con los hechos. ¿Sí? Otro tema, certeza. Debemos dar certeza a las partes. Esto es importantísimo. Legalidad. Nosotros no somos órganos interpretativos y decir, ay, es que esto lo voy a aplicar o no lo voy a aplicar, a menos de que esté violentando, justificar que esa determinación está violentando o poniendo en riesgo derechos humanos de manera clara y precisa, pero ni así. Somos órganos que nos apegamos a la ley. Debemos de ser equitativos. Las reglas deben de ser iguales para todos. Aplicar el principio, no podemos aquí aplicar los principios juaristas, ¿sí? De justicia y gracia, ¿sí? Y la ley a secas, ¿no? La ley es exactamente pareja para todos, pero hay un principio también bien importante. Trato igual a los desiguales y trato desigual a los desiguales. ¿Sí? Esto es bien importante, hay que ser equitativos. Respetar que el sufragio sea universal, libre, secreto y directo. El gran reto es que en los procesos electorales, ¿sí?, permean varios factores o cuestiones fácticas, ¿sí?, que no podemos ver. Y la bronca no está en la organización de las elecciones. El tema viene por fuera, ¿eh? Cuando nosotros queremos cooptar o queremos generar mecanismos que inhiban o que impulsen la elección a través de inyección de lana, ¿sí? Principios, hay que respetar principios de constitucionalidad y legalidad. Y también hay que tomar en consideración nuestros principios de independencia. Nosotros no somos el salón de la justicia de los superhéroes, que hacemos lo que nos viene en gana, no. Independencia es que la toma de decisiones tiene que estar alejada de los intereses del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los partidos políticos. Esa es independencia. Imparcialidad significa que tenemos que trabajar de una manera imparcial en el sentido de que debemos de no cargarnos en perjuicio ni en beneficio de absolutamente nadie. Objetividad es que tenemos que resolver el asunto tal cual como se nos presente, sin filias y sin fobias, quitándonos el intestino y quitándonos la víscera y quitándonos el hígado, ¿sí? Equidad y convencionalidad significa de que este ejercicio que vamos a llevar a cabo debemos de darle la misma oportunidad a todos. Esto ya lo vimos. La convencionalidad y constitucionalidad, ¿sí? Esto son los valores, es parte de los valores democráticos que debemos de respetar, ¿sí? Y que debemos aplicar la máxima publicidad también. Todo debemos de informarlo, todo. No nada más lo que a mí me dice la ley que informe, ¿no? Y como les comentaba, debemos dar certeza. Los principios institucionales que vienen siendo parte también importante del compromiso, ¿sí? Como les comentaba, ¿sí? Estos principios, una cosa es valores democráticos, fíjense, estos son principios constitucionales y legales, estos son valores democráticos en el ejercicio que tiene la autoridad, pero estos son principios institucionales. Respetar los principios institucionales como la ética en el desempeño de la función, tener una misión, una visión, un objetivo y un fin institucional y sentirme identificado con la institución, sentirme agraciado por pertenecer a la institución en la que estoy participando. Esto también cambia la visión o cambia la mentalidad cuando yo estoy trabajando. Saber también que tengo un compromiso con la sociedad en el desempeño de mi función, que el trabajo que yo realizo tiene un valor ante la sociedad, ¿sí? Y tener una filosofía de adaptación, de engranaje dentro del instituto, no querer que las cosas se adapten a mí, sino yo adaptarme al equipo, yo adaptarme al grupo, todos los días reinventarme, o sea, tener una
filosofía, una idea de cambio constante, de adaptación constante ante la situación, ser solidario con el de al lado, ser solidario con el de enfrente, ser solidario con la persona que está afuera, ser solidaria también con el entorno. Si yo estoy trabajando en un lugar en donde existen serias carencias económicas, pues adaptarme a esa situación. Ya ahorita los recursos económicos no están para derrocharse, no están para que nos demos nuestros maxibonos, ¿sí? Hay que ser racionales en el uso del recurso, ser generador de un agente de cambio, inspirar a las demás personas a que cambien y trabajar, fíjese, esto es bien importante, con humildad, ser humilde, ¿sí? El ser humilde no significa que lleguemos con nuestra ropa toda rota y desquebrajada y sucia. No, es que soy humilde, no. Ser humilde en la actitud. Ser dispuesto a aprender y ser sencillo. ¿Sí? Yo no puedo decir, ay, es que yo tengo 25, 30 años trabajando en esto, ¿sí? Y yo ya me la sé. Cada momento es un momento de aprendizaje. Tener vocación de servicio, ¿sí? Por eso les dije eso al principio. El servidor que se sirve no sirve. Y el servidor que sirve a los demás sirve para la sociedad, ¿sí? Hacer y conocer todos de todo y preparar nuevas generaciones. Yo aspiro a llegar a otro espacio o aspiro a salir a un retiro. Bueno, debo de dejar generaciones que por lo menos sepan cumplir con esos requisitos. ¿De acuerdo? Bien. Esta frase me encanta. La verdad es que esta frase a mí me gusta mucho, ¿sí? Van a decir, ay, ese Ramón, ¿de cuál se fumó? Fíjense que es una frase que dice todo y dice nada, ¿sí? O sea, la frase completa, ¿sí? Está muy extensa. Búsquenla. Aequam memento rebus inardius servae mente. ¿Qué significa esto? Acuérdate de conservar la mente serena en los momentos difíciles. Es de Horacio. Y esta frase es bien importante porque nosotros debemos de tomar las decisiones con la cabeza bien fría y buscando las mejores decisiones en los momentos en que tenemos templanza. Y esta frase fue de Horacio cuando se iba a morir un personaje también en la época romana, ¿sí? Que le decía que recordara conservar la mente serena en los momentos difíciles, así como la templanza en los momentos favorables y lejos de la alegría exagerada. Delio, que has de morir. ¿Sí? Entonces, ya había Mauricio que ya va a buscar una frase también, me la va a matar. Adelante, mi Mauricio, ahorita no la dices. Pero fíjense una cosa bien importante. De aquí tomo 3 cosas. Una, mantener y conservar la mente serena en los momentos difíciles. Conservar esa mente serena también en los momentos de bonanza, ¿sí? Que tenemos tenemos buenos aires, ¿sí? En los momentos de abundancia, ¿sí? Y lejos de la alegría exagerada. ¿Cuántas ocasiones no sucede que el festejo de un partido político porque ganó la elección, ¿sí? Hasta en eso debemos de tener elegancia, ¿sí? ¿Cuántas ocasiones no sucede que el festejo exagerado genera malestar y eso acaba en un reaccionismo social? Los grandes problemas que tenemos es que no sabemos perder. Hay países que tienen una democracia desarrollada, no por la norma, no por la institución, que al día siguiente en que se le entrega la constancia a quien ganó, se meten a trabajar y le levantan la mano a quien ganó. ¿Sí?
esta parte es también muy importante, ¿sí? Yo les agradezco mucho. Yo me gusta mucho las redes sociales, no me gusta estarme promocionando ni me van a ver a mí con fotos y todo, sino pues pregonar cosas de democracia, de situaciones sociales, filosóficas. Me gusta empezar con una idea moralista y ética en la Biblia, me gusta a mí mucho la Biblia. Soy mochilón, ya les había dicho desde un principio, pero no soy de la vela perpetua, ni pretendo serlo, pero sí de cuestiones de filosofía de vida, ¿no? Me gusta empezar en la mañana con un mensajito que sea provocador y con ideas de superación. Con mucho gusto soy follow back, me cae gordo que si yo sigo, no sigan, o no practico de que me sigan y no lo sigo, para nada, ¿no? Les agradezco mucho, no sé si tengan algún comentario que hacer al respecto. ¿Alguna cuestión que quieran compartirnos? ¿No? ¿Seguros? Muy bien, pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes, participar, les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. ¿Qué creen que es viernes? El cuerpo lo sabe, pero también la democracia lo sabe, así es que no se me vayan a festejar mucho, por favor. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un bonito viernes. Gracias, Jessica, Alfonso, muchísimas gracias por sus gestos inmerecidos hacia mi persona. Gracias, Salomón, gracias, Adri, gracias, Mauricio, gracias, Alfonso, gracias a todas y todos. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, cuídense mucho. Bye. Bye.